¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestro siguiente tema dentro del campo de la psicología, donde vamos a llegar a tener en cuenta los llamados procesos cognitivos. Vamos a ver a qué se refiere a continuación con ello. Cuando hablamos acerca de los procesos cognitivos, se hace mención acerca de los procesos que nos permiten conocer el mundo que nos rodea. Y en este campo es donde encontramos entonces a procesos como la sensación, hablamos acerca de la percepción, hablamos de la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje, entre otros. Entonces, estos procesos se les llama así cognitivos porque provienen del término cognitio, que en latín significa conocimiento. Entonces, estos procesos son, por tanto, aquellos que nos permiten conocer el mundo que nos rodea, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, nosotros, ¿qué empleamos para poder llegar a conocer el mundo que nos rodea? Para eso empleamos, pues, obviamente, los sentidos, ¿no? De esa manera, entonces, ¿de qué manera se produce, entonces, la sensación? Y de qué manera eso está relacionado a otro proceso que viene a ser la atención. ¿Y qué sucede con nosotros cuando nuestros sistemas atencionales se pueden ver afectados? Hay veces en las cuales, por ejemplo, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero por ejemplo suele ocurrir que cuando nosotros estamos escuchando una clase, por un momento a lo mejor como que soñamos despiertos y nos alejamos de lo que estamos atendiendo, de lo que estamos escuchando, y a lo mejor pues nuestra atención más bien se fija hacia algún tipo de recuerdo, evento, suceso, y como que nos vamos, ¿no? Por un instante, dentro de lo que estamos viendo, dentro de lo que estamos escuchando, pero luego regresamos, ¿no? Es curioso. ¿Y por qué ocurren esos episodios? Bueno, pues nosotros vamos a explicarlo justamente también a continuación con el desarrollo de nuestro tema, ¿no? Entonces, eso implica obviamente pues un suceso mental, psicológico, ¿no? Y nosotros vamos a pasar también pues a explicar qué es lo que estaría sucediendo con nosotros pues a raíz de ello también. Bien, entonces, cuando hablamos en primer lugar acerca de la sensación, ¿a qué se refiere? Este proceso corresponde a el proceso mediante el cual nosotros registramos información, como su nombre lo indica. Sensación se registra a través de los sentidos, claro, ¿no? Y de esa manera, entonces, lo que nosotros hacemos es llegar a ingresar información a nuestro sistema nervioso. Los canales, las vías por las cuales entonces se lleva la información del medio externo o del medio interno hacia el sistema nervioso para que lo pueda llegar a procesar, bueno, pues de eso se va a encargar la sensación, ¿no? De eso se va a encargar propiamente dicho el proceso de sensación. Bien, bien, entonces de esta manera, a la sensación, por eso al momento en el cual la información ingresa y luego llega al sistema nervioso, es a lo que se le llama proceso ascendente. Por eso es que se le denomina un proceso ascendente. Se le llama ascendente porque la información entonces estaría pasando hacia los llamados receptores sensoriales. Claro, ¿no? Pasa desde los receptores y llega hacia el sistema nervioso para que, como ya dijimos, se pueda pues llegar a procesar, ¿no? Entonces, por eso se la define como un proceso de naturaleza ascendente que se inicia en los receptores sensoriales y culmina en la zona de procesamiento de información o centros nerviosos. ¿Quién va a procesar la información sensorial? Bueno, lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos, lo va a registrar, lo va a procesar el cerebro, pero también lo va a hacer la médula espinal. De eso se va a encargar el proceso de sensación. ¿Bien? Entonces, recordemos, por lo tanto, que cuando se habla acerca de sentir, sentir implica registrar información proveniente de los sentidos. Estamos hablando de la vista, el oído, el tacto, el gusto, pero hay otros sentidos aparte de los que hemos mencionado, ¿no? Aparte de lo que conocemos en el colegio, las sensaciones como la vista, el oído, el tacto, el gusto, bueno, pues hay otros sentidos más, que justamente es lo que también nosotros vamos a ir ampliando. Entonces, de esta manera, la sensación se va a llegar a definir como aquel proceso
Es un proceso psicológico, porque primero se llega a activar el sistema nervioso para luego llegar a procesar la información. Entonces se la define como un proceso fisiopsicológico mediante el cual entonces se registra información del medio. Se registra información del medio, tanto externo como interno, ¿no? Y eso se va a llegar a dar a través de los receptores sensoriales. Los receptores sensoriales, que veremos también posteriormente, pero aquí un adelanto, vienen a ser los protagonistas de la sensación, ya que para que exista sensación tiene que haber pues necesariamente unas células nerviosas especializadas que se van a encargar de llegar a registrar la información de la luz, el sonido, entre otros. Y eso se van a llamar receptores sensoriales, ¿no? Son células nerviosas especializadas, por cierto, ¿no? Y que se van a encargar del registro. Cuando hablamos acerca de sensación, aquí la palabra clave es registrar. Es una palabra con la cual nosotros vamos a identificar el proceso de la sensación, que por cierto no es lo mismo que percibir. La percepción es otro proceso que veremos luego, y que la percepción más bien se encarga de interpretar lo que estamos captando a través de los sentidos. Es un proceso, pero que se va a encargar de interpretar, ¿no? De darle significado a lo que estamos captando a través de los sentidos. ¿Bien? Entonces, la sensación se entiende como un proceso mediante el cual entonces se registra información del medio a través de los receptores sensoriales, ¿no? Ellos son los protagonistas. ¿Y qué sucede para que haya sensación? Bueno, pues vamos a encontrarlo a partir de lo siguiente. Cuando hay sensación, encontramos que primero hay un estímulo. Un estímulo, por ejemplo, es un sonido, es un estado de energía. En este caso nos referimos, por ejemplo, al sonido de una trompeta. El sonido, esto es un esquema primero, después vamos a definir cada uno de estos elementos. El sonido viene a ser entonces el estímulo. Este estímulo o energía física va a llegar luego hacia los órganos sensoriales, como por ejemplo el oído. Claro, el sonido va a llegar al oído, por supuesto. Dentro del oído tenemos ahora a los receptores sensoriales, como por ejemplo los cilios del órgano de Corti. Estas células nerviosas son especializadas en registrar ondas sonoras. Es por eso que cuando llega el estímulo al oído, en el oído están los receptores sensoriales, que son los que se van a encargar de poder llegar a registrar esta información. Pero, por otro lado, tienen otra característica muy importante. Los receptores sensoriales van a transformar el estímulo en impulso nervioso. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cerebro no va a procesar información pura, no va a procesar sonido, no va a procesar luz, lo que va a procesar es impulso nervioso. Entonces los receptores sensoriales se encargan de transformar la energía física en impulso nervioso. Ese es el formato, vamos a llamarlo así, por la cual el cerebro va a llegar a procesar la información. Solo procesa la información que tiene la codificación de impulso nervioso. Y ese impulso nervioso va a viajar desde los receptores por unos nervios llamados vías de conducción. Recordemos que los nervios se forman a partir de los axones de las neuronas. Y luego estos nervios van a llevar el impulso nervioso hacia un centro nervioso, que en este caso será el óvulo temporal, que como ya sabemos por bases biológicas de la conducta, el óvulo temporal se encarga de procesar la información auditiva. Entonces toda esta es una secuencia, es la secuencia del proceso de sensación. Claro, todo eso se conoce como la secuencia del proceso de sensación. Entonces, para que haya sensación, se requiere de que primero haya un estímulo, luego el estímulo llega al órgano sensorial. En el órgano sensorial encontramos a los llamados receptores sensoriales, efectivamente, los receptores van a transformar los estímulos en impulsos nerviosos, como lo podemos apreciar en este caso, y luego el impulso nervioso va a viajar por unos nervios llamadas vías de conducción, como lo podemos apreciar en la imagen,
Y posteriormente el centro nervioso, que es en este caso el lóbulo temporal, se encarga de recibir y procesar esa información. ¿Ya? Muy bien, entonces esa es la secuencia. Muy bien, entonces a esta secuencia se le conoce también como los elementos, obviamente, ¿no? Son los elementos que estarían participando en la sensación. Vamos entonces a definirlos cada uno de ellos. Primero es un esquema que hemos hecho. A continuación vamos a explicar cada uno de estos elementos con otro ejemplo. Una persona por la mañana, al momento de llegar a desayunar, supongamos que esta persona se quema la mano al momento de coger una taza caliente, ¿no? Con café. Se ha servido el café en esta taza y la persona accidentalmente simplemente toca la taza y se quema, no saca la mano inmediatamente. Entonces, ¿qué ha pasado en ese momento? La sensación se ha producido, pero ¿qué elementos han participado? En este caso, hablamos ahora de un estímulo que ya no va a ser una energía sonora, sino que va a ser energía calorífica. A eso se le llama estímulo. El estímulo se define como todo tipo de energía capaz de excitar a las células nerviosas especializadas, es decir, a los receptores. Como por ejemplo, el tipo de energía podría ser la luz, podría ser el calor, podría ser el sonido. Encontramos también la energía mecánica, entre otros. Todo estímulo, como en este caso el calor, actúa sobre un órgano. Por ejemplo, estamos hablando de la piel, que reviste obviamente a la mano. Entonces, el órgano sensorial es un conjunto de tejidos que contienen a los receptores sensoriales, como por ejemplo el ojo, la piel, el oído, la lengua. Todos ellos van a ser órganos. Dentro de los órganos tenemos ahora a los llamados receptores sensoriales. Como por ejemplo, esta persona cuando se quema es porque ha registrado calor. Al registrar calor, quien se encarga de registrarlo van a ser los receptores sensoriales. Claro, por supuesto, luego de que la energía calorífica ingresa al órgano sensorial, que sería la piel. Entonces, los receptores sensoriales van a ser células nerviosas que presentan excitabilidad, es decir, presentan capacidad de respuesta frente a un estímulo determinado. Eso implicaría la excitabilidad. También van a llegar a presentar especialidad, ya que se van a especializar en registrar un tipo de estímulo en particular. Claro, ¿no? Por eso es que nosotros no vemos con las manos, ni tampoco escuchamos pues con los ojos. ¿Por qué? Porque cada órgano tiene un receptor y los receptores tienen un tipo de estímulo en particular que va a llegar a procesar o registrar en tal caso. ¿Bien? Especialidad. Conductibilidad, porque van a conducir pues el impulso nervioso, ¿no? Claro, ¿no? Y a esta transformación del estímulo en impulso nervioso es a lo que se conoce con el nombre de transducción. ¿Bien? Este término es muy frecuente en pregunta de examen. Cuando se habla acerca de la transducción, se refiere al hecho de poder transformar el estímulo que vendría a ser la energía calorífica y transformarla en impulso nervioso, como decimos. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, llegar a transformar la información se va a llegar a dar, pues, en este plano, ¿ya? Esa es la transducción, es la transformación de los estímulos en impulsos nerviosos. Pero cuando los receptores sensoriales son excitados continuamente, se produce la llamada adaptación sensorial, que significa que al momento de recibir un estímulo tras otro, entonces los receptores sensoriales van disminuyendo su capacidad de respuesta. Y a eso se le llama adaptación sensorial. Y lo vemos de diversas maneras. Por ejemplo, nos ha pasado en algún momento cuando llegamos, por ejemplo, a la playa, nos metemos al agua y sentimos frío al inicio, pero mientras más nos adentramos al agua, llegamos luego a sumergirnos y estamos más tiempo bajo el agua, sentimos cada vez menos frío. Ajá, efectivamente, eso es lo que va a llegar a pasar. Sentimos cada vez entonces menos frío. Claro, ¿qué se ha producido? La adaptación sensorial. Entonces, eso haría que más adelante, más bien vamos a sentir frío, pero al momento de salir, claro, ¿no? Sentimos frío, pero cuando salgamos del agua, más bien, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a darse en este plano. En este plano, entonces, bastante particular, ¿no? Eso es lo que va a llegar a ocurrir, entonces, cuando hablamos acerca de la llamada adaptación sensorial, ¿no?
Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? En la adaptación sensorial, entonces, recordemos que la disminución, ¿no? Disminuye eh, la capacidad de respuesta por la forma en la cual se activan, obviamente. No es de la adaptación sensorial, ¿no? La disminución de su capacidad de respuesta, pues, ante la excitación continua, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y así presentamos la excitación neuronal, neurológica, si queremos llamarlo de alguna manera, pues en diversos aspectos, ¿no? Sí, eso también va a pasar, ¿no? Claro, ¿no? En la adaptación sensorial, por ejemplo, se puede llegar a dar a través de lo que es el calor. La adaptación sensorial también se puede llegar a producir en relación al frío, se puede producir en relación a los sabores. Cuando probamos algo muy dulce y queremos probar algo de menor intensidad, ocurre que no captamos la misma sensación de dulce. Claro, ¿no? Por ejemplo, si mamá nos compra, no sé, un turrón Doña Pepa, y al momento, pues, de comerlo, pues, llegamos a sentir una intensidad bastante dada de dulce, ¿no? Claro, una elevada intensidad de dulce. Pero si probamos algo ahora menos dulce, por ejemplo, mamá nos da una infusión, ¿no? Tal vez un té, una manzanilla, y al echarle azúcar, le echamos las siempre 2 cucharaditas bueno, muy a menudo. Sucede que al momento de probarla no lo sentimos tan dulce como antes. Entonces, ¿qué se ha producido, no? La adaptación sensorial. Lo que pasa es que lo primero que hemos probado ha sido tan intenso en dulce que cuando probamos algo de menor intensidad, entonces ya no captamos, digamos, ¿no? Esa estimulación, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros receptores sensoriales del gusto han sido ya estimulados intensamente, ¿no? Entonces, ahí que se produce la llamada adaptación sensorial, ¿correcto? Eso va a ser entonces cuando nos referimos hacia los llamados receptores, ¿no? Eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca de los receptores. Muy bien, por otro lado, entonces, una vez que los receptores sensoriales ya transformaron, ya convirtieron, en tal caso, el, el, el estímulo en impulso nervioso, recordemos eso, es la transducción, sucede entonces que ahora, aquí está, el impulso nervioso, la persona se ha quemado, ahora va a viajar este impulso nervioso, ¿no? Que está informando de lo caliente que está dado la taza. Entonces, la información de calor lo va a enviar por unos nervios, a lo que se le llama, dijimos, vías de conducción. Por ahí van a pasar el impulso nervioso. Va a viajar entonces el impulso nervioso por las llamadas vías de conducción. Estos vienen a ser nervios, como dijimos, claro, y los nervios que llevan el impulso nervioso desde los receptores hacia el centro nervioso se llaman nervios aferentes o también conocidos como nervios sensitivos. ¿Ya sé dónde va a llegar? Bueno, va a pasar por la mano, por el brazo, el antebrazo, hasta llegar a la médula espinal. La médula espinal es el centro nervioso. La médula espinal ahora es el centro nervioso. Entonces, una vez que lo recibe el centro nervioso, ahora lo va a procesar, claro, y va a enviar otro tipo de mensaje, pero a los músculos. Entonces va a haber otro nervio que va a traer la información del centro nervioso, ¿sí? Este es el llamado o la llamada nervio eferente. El nervio eferente o nervio motor es el que trae la información más bien de la médula espinal. Es aquella que lleva la información del centro nervioso hacia los músculos o las glándulas. Claro, ¿no? Es por eso que esta persona cuando se quema la mano retira la mano inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa respuesta ha provenido de la médula espinal. Lo que pasa es que la información ahora lo ha enviado a los músculos para que se contraigan. Y es por eso que la persona que se quema retira la mano inmediatamente. ¿Qué se ha producido ahí? Un acto reflejo. Un acto reflejo, recordemos, es una conducta involuntaria. El acto reflejo es una conducta involuntaria. Y que se presenta de manera automática, además, frente a un estímulo específico. En este caso, entonces, nos estamos refiriendo, pues, hacia el impulso nervioso, ¿no? Propiamente dicho que luego de ser procesado, entonces el centro nervioso envía información hacia los músculos o las glándulas, bien, para que puedan llegar a reaccionar, ¿no? Claro, y es lo mismo que sucede, glándulas, por ejemplo, al momento de picar cebolla. Al momento de picar cebolla, bueno, pues el impulso nervioso va a llegar de esa manera hacia también los centros de procesamiento, claro.
en donde a continuación, al llegar pues al centro nervioso, este informará a las glándulas. Y es por eso que la persona que pica cebolla termina pues lagrimeando, ¿no? Justamente porque el impulso nervioso al llegar al centro nervioso, este se encarga ahora de enviar mensajes a las glándulas, activándolas, y es ahí donde se produce este cambio bastante significativo. Bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar cuando hablamos acerca del llamado centro nervioso. Bien, eso es lo que ocurre entonces cuando encontramos o señalamos acerca del denominado centro nervioso. ¿Ya? Elementos entonces de la sensación. Es ahí donde se va a llegar a presentar en este campo. ¿Ya? Muy bien, excelente muchachos. Eso vendría a ser todos ellos entonces son los elementos que participan en la sensación. Todo estímulo actúa sobre un órgano. En los órganos hay receptores sensoriales. Los receptores transforman el estímulo en impulso nervioso y lo llevan por vías de conducción o nervios aferentes hacia un centro nervioso. El centro nervioso se encarga de procesarlo y envía información a los músculos o glándulas a través de los nervios eferentes. ¿Bien? Entonces, eso es justo lo que se va a llegar a presentar entonces en este campo. ¿Bien? Ahí está, ¿no? Una forma de poderlo entender también es a través, por ejemplo, del llamado reflejo patelar, ¿no? El impulso nervioso viene a ser aquí un golpe, una energía mecánica en la rodilla, en donde hay un órgano sensorial, los músculos y las articulaciones contienen a receptores sensoriales, que luego van a llegar a transformar justamente también este estímulo en impulso nervioso, claro, y lo va a enviar por nervios, es decir, vías de conducción hacia un centro nervioso, como la médula espinal. La médula espinal lo va a procesar y luego va a enviar información de regreso hacia los músculos para que estos se puedan llegar a contraer, claro, ¿no? Y es lo que hace la persona que cuando es golpeada con un martillo de goma en la rodilla, entonces la persona lo que hace es levantar la pierna de manera involuntaria. Eso se llama reflejo patelar. Y eso como reflejo vendría a ser entonces una conducta de naturaleza, dijimos, involuntaria, ¿no? De naturaleza entonces involuntaria. Bien, eso es lo que va a ocurrir entonces en este caso, ¿no? En la teoría de los umbrales que tenemos, los límites de la sensación. Tenemos, por ejemplo, ahí está, ¿qué ocurre cuando se llega a presentar una sensación? Hay una mínima intensidad de estímulo que nosotros vamos a llegar a presentar. Esta mínima intensidad de estímulo que nos permite llegar a registrar sonido o luz, entre otros, es a lo que se le llama umbral mínimo o umbral absoluto. Por ejemplo, el mínimo nivel de decibeles para poder llegar a registrar un sonido es lo que estaría registrándose en el caso de un susurro. Claro, ese es el umbral absoluto. El umbral absoluto, entonces, es la mínima intensidad de estímulo en segundos. La intensidad de estímulo más pequeña, vamos a llamarlo así, que nos permitiría registrar algún tipo de información. ¿Bien? Ese entonces es el umbral absoluto, ¿no? Por eso se la define como la mínima intensidad de estímulo que permite registrar información del medio, como una gota de perfume en una habitación o un susurro, entre otros. ¿Bien? Ese es el umbral absoluto. Ese es el umbral absoluto. Pero también tenemos, por otro lado, el llamado umbral diferencial. Y cuando hablamos acerca del umbral diferencial, el umbral diferencial hace alusión hacia la mínima intensidad de estímulo, pero ahora que nos permite diferenciar o distinguir entre un estímulo y otro al ser comparados. Recordemos que tiene que ser de la misma naturaleza, claro, ¿no? Ah, por ejemplo, en este caso, al momento en el que un músico llega a afinar un instrumento, su instrumento para un concierto, va a tener que ir tocando poco a poco hasta que pueda afinar el instrumento. Un guitarrista a lo mejor mueve las clavijas para poder afinar su guitarra. Para eso, para eso entonces, ¿qué ha tenido que utilizar? El umbral diferencial.
Esta entonces se define como la mínima intensidad de estímulo que permite entonces diferenciar entre un estímulo y otro de la misma naturaleza, ¿no? Como cuando entonces comprobamos o probamos, perdón, una infusión y si le falta más azúcar, percibimos que tanta diferencia resta para estar de acuerdo a nuestro gusto, ¿no? Eso es lo que vamos a encontrar. En el umbral diferencial, por ejemplo, también donde lo apreciamos, cuando llegamos a comparar pesos, cargamos dos paquetes, digamos, de compras y notamos que lo que está en la mano derecha pesa más que lo que está en la mano izquierda. Hay una mínima intensidad de estímulo que nos permite entonces ahora diferenciar entre uno y otro. A eso se refiere, ¿no? A eso se estaría haciendo alusión. ¿Bien? Ese es el llamado umbral diferencial, ¿no? Como su nombre lo indica, ¿no? En la que nos permite diferenciar, distinguir entre un estímulo y otro. ¿Bien? Eso es lo que va a pasar. Por otro lado, también encontramos entre las diferentes modalidades de sensación. ¿Qué sensaciones tenemos? Por ejemplo, en primer lugar, encontramos a las llamadas sensaciones exteroceptivas. El término exteroceptiva es porque nos permite captar el medio externo. Y en este caso, si hablamos acerca de las sensaciones exteroceptivas, medio externo, entonces encontramos a el sentido de la vista, por ejemplo. Tiene como órgano el ojo. Por otro lado, ¿qué encontramos? Ellos van a presentar a los conocidos fotorreceptores. La modalidad de la vista tendrá como órgano el ojo y presentará a los fotorreceptores. Entre los fotorreceptores encontramos a los conos, que son los que nos permiten la visión fotópica. Nos permite registrar la luz, nos permite registrar el brillo, nos permite registrar colores. A eso se le llaman los receptores sensoriales, los fotorreceptores. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de los conos. Al momento, por ejemplo, en el que llegamos a captar o registrar, por ejemplo, durante el día, ahí está, ¿no? En este momento, al momento de estar quizás durante el día, solamente con la luz natural, bueno, lo que estamos captando es luz, colores, brillo a nuestro alrededor. Ya aquí estamos viendo entonces con los conos, efectivamente. Son las que nos permiten entonces la visión fotópica. Esa es la visión fotópica y nos permite entonces registrar la luz, el brillo y los colores. Pero cuando apagamos la luz de nuestra habitación, por unos segundos no vemos nada, hasta que luego comenzamos a captar cierta información en la penumbra. Allí ya no estamos viendo con los conos, sino estamos viendo con los bastones. Son aquellos que más bien entonces ahora nos permiten la visión escotópica en la penumbra, ¿no? O sea, lo que nos permite ver en poca luz, en la penumbra. Y también nos permite la visión periférica, que se refiere a poder ver alrededor sin necesidad de voltear, ¿no? Es a lo que se le llama mirar con el rabillo del ojo. Ser capaces de poder captar información con el rabillo del ojo, eso se da gracias a los bastones. Entonces, esta es la que nos permite la visión escotópica, claro, ¿no? Que es la visión en poca luz, en la penumbra. Y por otro lado, pues la que nos estaría permitiendo también la visión periférica. Es la que nos estaría permitiendo entonces también de esta manera la visión periférica. ¿Correcto? Entonces, estos vienen a ser los elementos claves que nosotros vamos a ir presentando, ¿no? Sí, efectivamente. Eso vendrían a ser los conos y los bastones. Ahora, ¿quién se encarga de procesar la información visual? Todo lo que nosotros captamos a través de la vista se va a llegar a procesar a nivel del lóbulo occipital. Recordemos que esta parte del lóbulo occipital es la que se encarga de llegar a procesar la información visual. Entonces, al momento de nosotros registrar información, al momento de estudiar, al momento de ver, estamos captando luz, brillo, colores, entonces estamos viendo con los conos, claro, ¿no? Se procesa en el lóbulo occipital. Y los bastones son las que nos permiten la visión escotópica o en poca luz, ¿correcto? Eso es lo que vamos a encontrar. En el caso del oído, ya que estamos hablando también de las sensaciones ahora exteroceptivas, en el caso del oído, el oído tiene como órgano, propiamente dicho, el oído interno sobre todo,
y tiene como receptores sensoriales a los llamados telereceptores. Tele es un prefijo que significa lejos o distante. Y en este caso, los receptores van a ser los cilios del órgano de Corti, que son aquellos que registran el sonido. Claro, ¿no? Al momento entonces en que nosotros llegamos a presentar información acústica, entonces se va a llegar a procesar, como lo vimos en nuestro ejemplo al inicio, el lóbulo temporal. Él se encarga de procesar la información auditiva, ¿bien? Información auditiva. Si hablamos acerca del tacto, el tacto va a tener como órgano la piel. Y la piel tiene también receptores sensoriales, como los termorreceptores, prefijo que significa temperatura, termo. Tenemos a los corpúsculos de Krauss y los corpúsculos de Ruffini. Los corpúsculos de Krauss nos permiten registrar el frío, como al coger una gaseosa helada. Y los corpúsculos de Ruffini, que como vimos en nuestro ejemplo, es la que registran el calor. Claro, ¿no? Los mecanorreceptores registran estímulos mecánicos, energía mecánica, como por ejemplo los corpúsculos de Pacini van a registrar presión y vibración de alta frecuencia. Vibración de alta frecuencia es, por ejemplo, cuando cogemos una lavadora en pleno centrifugado. Estamos hablando de una vibración muy intensa, ¿no? Eso se refiere a vibración de alta frecuencia. De eso se van a encargar los corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Meissner, por otro lado, se encargan de la textura y de la vibración de baja frecuencia. Una vibración de baja frecuencia sería, por ejemplo, el momento de coger un celular que está pues timbrando y en la que no existe un sonido, ¿no? Sino únicamente hay vibración. Ya, allí, por ejemplo, es donde podemos llegar a encontrar esta característica muy particular, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. Los corpúsculos eh, de, de Meissner tiene que ver entonces con la textura al momento de pasar nuestra mano sobre una superficie y considerar pues que está fría o está rugosa, perdón. Está rugosa, está accidentada, está suave. Ya eso vendría a ser la textura. Y la vibración de baja frecuencia. Los nociceptores, por otro lado, son los que van a llegar a registrar información, pero de dolor. Van a registrar información de dolor. Son los que estaría registrando ahora información de dolor. Claro, ¿no? Los nociceptores. Se le llama sensación algésica, ¿no? Lo que hace referencia, pues, hacia el afecto vinculado al dolor, ¿no? Esa es la característica muy singular. Y quien se va a encargar de procesar dicha información le corresponde al lóbulo parietal. Y si quien se va a encargar de procesar dicha información, de eso se encargará el lóbulo parietal. ¿Ya? Eso sería el lóbulo parietal. Entonces, cuando nos referimos hacia el centro de procesamiento, ¿bien? Centro de procesamiento de información. Muy bien, excelente, ¿no? Y tenemos a los que se le llaman los sentidos químicos, el gusto y el olfato. A estos dos se les llama sentidos químicos porque van a llegar a procesar información, entonces que hace referencia a los quimiorreceptores. Claro, ¿no? Como por ejemplo, primero los botones gustativos, que son los que registran los sabores. Los botones gustativos son los receptores sensoriales del sentido del gusto, que van a estar dentro de las papilas gustativas. Mientras que en el caso del olfato tenemos a continuación hacia el órgano que es la nariz, y estos quimiorreceptores van a llegar a procesar información diseminada en el ambiente. Claro, ¿no? Se le llama los cilios de la mucosa olfativa. Ellos son los receptores sensoriales y son los que registran los olores. ¿Quién se encargará de ello? El lóbulo temporal y el bulbo olfativo. Y lo que correspondería entonces al denominado bulbo olfativo. Bien, eso entonces es lo que nos va a permitir el registro entonces de la información, ¿no? Lóbulo temporal y tenemos también, por otro lado, al bulbo olfativo, ¿bien? Como parte entonces de esta característica muy singular. Cilios de la mucosa olfativa, que son los que van a registrar entonces los olores, ¿bien?
Muy bien, como aspecto bastante cardinal. Entonces, ellos son las sensaciones exteroceptivas, que son los que se van a encargar del medio externo, ¿no? Por eso el nombre. Exteroceptiva por el medio externo. Pero por otro lado también tenemos a las sensaciones propioceptivas. Estas son otras. Con respecto a las sensaciones propioceptivas, estas van a llegar a procesar información. Sensaciones propioceptivas son las que van a llegar a procesar información. Como viéndolas de esta manera, propioceptivas, nos referimos ahora hacia la sensación del movimiento. Claro, es aquella que informa sobre la posición del cuerpo, sobre el movimiento, el estiramiento muscular, el peso y la masa de los objetos. Claro, ¿no? De esta manera. Tenemos a la sensación sinestésica o la sensación kinestésica, ¿no? Que se refiere acerca del movimiento. Eso es lo que va a pasar. Entonces, esta es la sensación de que el cuerpo se mueve, por ejemplo, cuando estamos en el auto, en una montaña rusa, y nos movemos de un lado a otro. Estamos hablando del movimiento primero, ¿ah? Movimiento. Estiramiento muscular, como cuando nos levantamos de dormir, ¿no? Y a veces tenemos una mala posición. El peso y la masa de los objetos, por ejemplo, ¿no? Eso viene a ser otra característica. Entonces, eso es lo que se va a llegar a dar, pues, en este campo, ¿no? Entonces, la sensación sinestésica o kinestésica es la sensación, entonces, al final, que nos permite registrar este tipo de información. Órgano sensorial, nos referimos a las fibras musculares y los órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Al igual que en el caso donde se encontrará en las articulaciones. Entonces, ahí están los receptores sensoriales. Ahí están las terminaciones libres, están dentro de los órganos, como los músculos y por otro lado también eh, las articulaciones. Encontramos también entonces, por otro lado, el centro nervioso de ello será el lóbulo parietal. Allí es donde encontramos al lóbulo parietal. Quien se va a encargar de procesar esta información, ¿no? Otra modalidad de las sensaciones propioceptivas, seguimos en las sensaciones propioceptivas, está la sensación vestibular, que esta es la que va a informar más bien, pero acerca del equilibrio. Esa es la sensación vestibular. Equilibrio o gravitación. Informa sobre el equilibrio, entonces, claro, como cuando nosotros llegamos eh, a caminar sobre la cuerda floja o cuando llegamos a montar bicicleta. Entonces, sentimos justamente la estabilidad, incluso al momento de caminar, sensación vestibular. Pero, ¿qué sucede cuando damos vueltas sobre nuestro propio eje? Por ejemplo, de niños, cuando jugamos a la gallinita ciega, damos vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Lo cual hace que luego no podemos mantenernos en pie. Ya, esa es la sensación de equilibrio que se ha llegado a alterar. Entonces, los receptores sensoriales o los órganos sensoriales va a ser el oído interno. Dentro tenemos los llamados canales semicirculares. Y por otro lado, en los receptores sensoriales tenemos a los otolitos o cristales que se encuentran en los sacos vestibulares. Eso vendría a ser, ¿no? Los otolitos. Otolitos o cristales que se van a encontrar en los sacos vestibulares. ¿Ya? Los otolitos vienen a ser unas estructuras muy pequeñas y en forma, por eso se menciona de cristales, los cuales están en movimiento. Y es por eso que cuando nosotros damos vueltas sobre nuestro propio eje, al dar vueltas y vueltas y nos detenemos, parece como si todo siguiera dando vueltas a nuestro alrededor, porque los otolitos se siguen moviendo, lo cual nos genera la sensación como si todo siguiera dando vueltas a nuestro alrededor, a lo que se le llama vértigo, ¿correcto? Muy bien, entonces eso va a suceder. Y centro nervioso, el centro de procesamiento, corresponde tanto al cerebelo como al lóbulo parietal. Cerebelo y lóbulo parietal. Bien, entonces estos elementos son los que van a llegar a caracterizar entonces la condición en la cual nos establecemos a partir de ella. ¿No? Muy bien, chicos, entonces a eso es a lo que se va a llegar entonces a referir, ¿no? Muy bien, jóvenes, eso vendría a ser las sensaciones propioceptivas. Pero también tenemos, entre otras modalidades, ahora otro tipo de sensación. Claro, al momento de sentir hambre, al momento de sentir sed, tenemos otro tipo de sensación, a la que se le llama sensación interoceptiva. Esta es la que va a registrar la sensación de hambre, la sensación de sed,
la sensación de náusea, por ejemplo, cuando a lo mejor las embarazadas durante el primer trimestre suelen presentar esta sintomatología muy común, vendría a ser en este caso la náusea. Los cólicos menstruales, todos ellos hacen referencia ahora acerca de los órganos internos. Claro, ¿no? Entonces estamos hablando pues de la sensación interna del organismo, estructuras internas orgánicas. Los receptores sensoriales son quimiorreceptores también, pero que se encuentran en los órganos internos, es decir, a nivel visceral. Encontramos también a los osmoreceptores de los órganos internos, ¿no? Que son los que van a llegar a mantener también, por cierto, las características o la homeostasis también, ¿no? Nos registran esa sensación de que se ha perdido el equilibrio biológico o necesitamos nuevamente establecer el equilibrio en ese caso, ¿no? Y el centro de procesamiento de esta información corresponde al sistema límbico. Una de las estructuras más conocidas es el hipotálamo, que es la que va a llegar a encargarse de procesar esta información, ¿no? A eso se refiere cuando hablamos entonces acerca del centro de procesamiento. Bien, muchachos, eso vendría a ser entonces el sistema límbico, ¿no? Y nos referimos acerca del hipotálamo. Y, por cierto, en la cual nos referimos acerca del hipotálamo. ¿Correcto? Eso vendrían a ser entonces cuando hablamos acerca de los cólicos menstruales. ¿Bien? Entre otros, ¿no? La náusea, la sed, el hambre, todos ellos que vienen a ser sensaciones senestésicas, ¿no? Se refiere a la sensación interna del organismo. No lo vayan a confundir senestésica con sinestésica. El primero es con I. Nos referimos entonces a la sensación sinestésica como la sensación del movimiento que vimos hace un instante. Se le llama sinestésica por cinética, ¿no? Está relacionado con lo que es el movimiento. O kinestésica, porque viene del griego kinesis, que significa movimiento. Aquí estamos hablando con E, senestésica, ¿no? Que es la sensación de los órganos internos. Eso es lo que va a llegar a darse entonces el funcionario, ¿no? Eso va a llegar a ser la sensación entonces senestésica, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrar, pues, a raíz de esto, ¿no? Eh, Ahora, cuando nosotros captamos información a través de los sentidos, pues algo de lo que captamos a través de los sentidos muy probablemente va a captar nuestro interés. Y es ahí donde se presenta la atención. La atención puede dirigirse ya sea hacia un elemento externo, como por ejemplo algo que estamos viendo, tocando, oliendo, probando, o también podemos atender nuestros aspectos internos, como por ejemplo un dolor estomacal, podemos atender un recuerdo. O sea, nuestra atención se puede orientar tanto hacia el medio externo como al medio interno. Interno, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico o a nivel emocional. O a nivel cognitivo también, ¿no? En general. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar cuando hablamos acerca, pues, de la llamada atención. Eso es lo que va a ocurrir entonces cuando hablamos acerca de la atención. Entonces, la atención se vuelve esto. La atención se vuelve entonces un proceso, claro, en donde nosotros vamos a llegar a presentar diversos elementos. Entre lo más importante, ¿cuál vendría a ser? Que la atención es un proceso cognitivo que selecciona la información que proviene de los sentidos o procesos mediadores, como dijimos, ¿no? El pensamiento, podemos atender un recuerdo, la memoria, etcétera, ¿no? Y una palabra clave cuando hablamos acerca de la atención es la selección. Ahora, nosotros vamos a ir madurando a nivel neurológico. Y sucede que en nuestra escala evolutiva o en nuestro nivel evolutivo, nuestro nivel de atención va a llegar a profundizarse cada vez más. Eso pasa en el proceso atencional. Llega a dificultarse y en tal caso nos permite dirigirnos, ¿no? Hacia nuevas perspectivas. Claro, como por ejemplo, cuando somos niños, nuestro nivel de atención solamente puede llegar a mantenerse durante 10 minutos, 15 minutos. Vamos avanzando en nuestra edad y a lo mejor pues llegamos a una hora y media, luego a ser un adolescente a lo mejor, claro, porque su nivel de atención es superior en el caso de un niño. Puede mantenerse por más tiempo. Eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca de la atención. Entonces, la atención es un proceso cognitivo que selecciona la información, pero va a seleccionar y va a mantener la atención
según nuestro nivel evolutivo o maduracional propiamente dicho. Eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca de la atención. Entonces, este proceso de la atención es un proceso muy significativo, sobre todo porque participa en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, ¿no? Participa además en el proceso de aprendizaje, ¿ya? Es el proceso de la atención. Y bueno, pues, ¿no? Estos vienen a ser parte de los aspectos más importantes, más significativos de lo que podemos llegar a señalar. Los procesos de la atención vienen a ser procesos muy interesantes, sobre todo también, como ya dijimos, no solamente se desenvuelve sobre una base biológica, sino que además también está íntimamente relacionado a otros procesos mentales, como por ejemplo los procesos de tipo emocional. Cuando una persona no ha resuelto algo a nivel, digamos, de solución, elección, tomar decisiones o solucionar problemas, sucede que nuestro sistema de atención está perturbada por la angustia. Entonces, si una persona se encuentra estresada, nerviosa, porque no ha resuelto algo, algún tipo de problema, está angustiada por algún tipo de situación, sucede que eso también afecta el proceso atencional. Entonces ocurre por ello que cuando un adolescente llega a lo mejor a atender en clase, pero hay algo que no ha resuelto en su mente, tal vez, no sé, una dicotomía, probablemente una desavenencia con algún compañero, alguna amiga o algún familiar, tal vez. Entonces, cuando no se resuelve algo, se ve afectado nuestro proceso de atención. No podemos mantener nuestra atención por mucho tiempo en algo. Eso también puede pasar, sí, eso también puede pasar. Eh, el plano biológico, el equilibrio, cuando nosotros no mantenemos nuestro equilibrio biológico, eso también afecta a nuestro sistema de atención. Por ejemplo, el no comer a horas, a nuestras horas, el tipo de comida o alimento que consumimos no es el más apropiado, no es el más adecuado, tal vez. Entonces sucede que la persona ha llegado a mermar significativamente en lo que viene a ser pues su nivel nutricional. ¿Eso también afecta a la atención? Sí, afecta a la atención. El sistema nutricional es un elemento como base de lo biológico para el desarrollo de lo mental. Entonces los procesos de atención van de la mano con condiciones biológicas, alimentación, también por ejemplo el poder dormir, el sueño. Alguien que no duerme adecuadamente sus horas apropiadas se despierta en sobresaltos porque pretende hacer muchas cosas en poco tiempo. Entonces esta persona al final su nivel de atención se dispersa, no puede llegar a mantenerlo, no puede seleccionar algo de manera apropiada. Entonces eso también afecta a nuestro sistema de atención. ¿No? Son varios elementos, entonces, sí, son varios elementos. Actúa además como un filtraje, como un proceso de filtraje, así entonces un mecanismo de control, también se vuelve al final la atención como un mecanismo de control, llevando la información entonces de esa manera, ¿no? Como proceso de filtraje, la atención además garantiza un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a llegar a fijar información que se vuelve significativa. Claro, eso es lo que va a pasar cuando hablamos acerca del proceso entonces de atención. Los procesos de atención entonces van a ser muy importantes porque son los que nos van a llegar a permitir, sobre todo también, procesar información significativa para eh, procesar información más compleja y aprender, obviamente, ¿no? De esa manera. Entre las clases de atención, ¿cuáles tenemos? Por ejemplo, por el interés, por el interés del sujeto, la atención puede ser atención selectiva. Y esta se da cuando nosotros elegimos un elemento de entre tantos que están frente a nosotros. Esa es la atención selectiva. Entonces, la atención selectiva hace referencia hacia el tipo de atención mediante el cual nosotros llegamos a prestar, digamos, o dirigirnos hacia un elemento determinado, ¿no? Se da entonces cuando elegimos prestar atención a algún estímulo, ignorando a otros que se presentan en la misma situación. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos eh, por ejemplo, eh, a elegir una mochila, ¿no? Cuando vamos a comprar una mochila, elegimos una entre tantas que están ahí colgadas. Entonces nos centramos en una mochila en particular. Entonces, a pesar de que los estímulos son varios, los que están frente a nosotros, solamente nos enfocamos hacia un elemento y lo destacamos del resto.
A eso se le llama atención selectiva. A pesar de que pueden haber algunos otros tipos de estímulos alrededor, pues nosotros nos enfocamos hacia un elemento, que es la atención selectiva. Si la atención consiste en mantenerse, estamos hablando de la durabilidad, se mantiene durante una actividad determinada, a eso se le va a llamar atención sostenida. Es la que se mantiene por un prolongado periodo de tiempo, ¿no? Como por ejemplo, cuando vemos una película o cuando estudiamos, ¿no? Eso se llama atención sostenida. ¿Por qué se le llama así? Porque se mantiene, ¿no? Porque se mantiene. Ajá, se mantiene en el tiempo, ¿no? Eso es a lo que se le llama una atención sostenida. ¿Listo? Entonces, este campo muy singular es lo que va a llegar a presentarse entonces a raíz de ello. Claro, ¿no? Y la forma, entonces, cómo buscamos ahora satisfacer también parte de ello nuestros estados afectivos, ¿no? Claro, porque un buen estado afectivo también hace que la atención sea sostenida, se mantenga. Claro, como cuando estamos leyendo y nosotros estamos al margen de tener algún problema emocional. No, simplemente nos concentramos y mantenemos nuestra atención durante nuestro trabajo, durante el examen de admisión, que dura pues unos 3 horas. Entonces, eso vendría a ser la atención sostenida. Es la que se mantiene entonces por un prolongado periodo de tiempo. ¿Ya? Es de la atención sostenida. Pero también tenemos la atención dividida. Esta atención se le llama así porque se orienta hacia varios focos. Esa es la llamada atención dividida, aquella en la cual más bien ahora se va dirigida hacia varios focos. La atención dividida ocurre cuando distribuimos nuestra atención hacia varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo. Ahora, un detalle muy importante es que durante la atención dividida, nuestra conciencia no se va a ir a todos los focos al mismo tiempo, no, sino que vamos a ir atendiendo algo de manera consciente, pero luego cambiamos nuestra atención hacia otro foco. Como por ejemplo, al momento en el cual mamá está cocinando, tiene las 4 hornillas de la cocina prendidas en funcionamiento. Pero no es que va a atenderlas a las 4 al mismo tiempo, no, sino que va a atender una, luego dejará de atender esa para irse a otra y así sucesivamente. Entonces, no es que la atención se va a dar de manera consciente a todas al mismo tiempo, porque existe también lo que es la atención no consciente, por supuesto. Por ejemplo, el momento de manejar bicicleta, nuestra principal atención consciente se da cuando tenemos que ver el camino a seguir, obviamente. Pero la atención no consciente, hay otro tipo de atención que es la no consciente, que se da, por ejemplo, al momento de pedalear. No tenemos que estar conscientes de que al momento de pedalear con el pie derecho ahora nos falta el izquierdo. O sea, no. ¿Por qué? Porque se vuelve un comportamiento mecánico. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando distribuimos nuestra atención en varias tareas para poder hacerlas al mismo tiempo, entonces suele estar relacionada con actividades rutinarias o mecanizadas también por la práctica, ¿no? A eso se le va a llamar atención dividida. Eso es lo que va a llegar a darse entonces en función a la llamada atención dividida. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar entonces a raíz de ello, ¿no? Atención selectiva, atención sostenida y tenemos a la llamada atención dividida, ¿no? Como parte de los elementos más significativos, obviamente, ¿no? De lo que podemos llegar a encontrar en este caso. Ese es por el interés entonces del sujeto, por el interés. Pero también tenemos la atención por la actitud del sujeto. Si el sujeto tiene una actitud, una conciencia de lo que va a hacer, se llama atención voluntaria. Claro, ¿no? En ella, el sujeto dirige deliberadamente su atención hacia cierto estímulo. Por ejemplo, cuando alguien resuelve un material de matemática, su atención se enfoca hacia el ejercicio, pero de forma consciente. Eso vendría a ser la atención voluntaria. Mientras que la atención, mejor dicho, y en esta misma atención participa por eso la intencionalidad y la conciencia del sujeto. Participa entonces allí la intencionalidad del sujeto. Es la atención voluntaria, ¿no? Como estábamos refiriendo en este caso. Pero también tenemos la atención involuntaria. Ese es otro detalle bastante interesante y peculiar. La atención involuntaria es un tipo de atención en donde nosotros reaccionamos inmediatamente frente a un estímulo. Y cuando el estímulo es de alta intensidad, se llama atención refleja.
Esto ocurre, por ejemplo, al momento en el cual llegamos eh, a, a estar en el carro y a lo mejor escuchamos que la ventana de atrás se quiebra, ¿no? Pues en ese momento todos voltean, todos los pasajeros voltean, ¿qué pasó, no? Y a lo mejor, pues, no sé, supongamos pues, que cayó una piedra a lo mejor y la ventana del auto se rompió, ¿no? Entonces se quebró. Entonces en este momento el sonido hace que todos volteen inmediatamente. Eso se llama atención refleja, ¿no? Que es una atención de tipo involuntaria, ¿no? Y estaría ocurriendo ante un estímulo de alta intensidad, ¿ya? Hace un estímulo entonces de alta intensidad. Eso sería un estímulo de alta intensidad o también ante un estímulo inesperado, ¿no? Ante un estímulo inesperado. Uh-huh. Ante un estímulo inesperado. Uh-huh. Como cuando volteando la calle, nosotros nos parece toparnos con alguien más. Entonces en ese momento reaccionamos, ¿no? Es una atención refleja. Claro, ante un estímulo inesperado, ahí también se estaría presentando la atención de carácter involuntario. Uh-huh. Muy bien, chicos, entonces, estos vienen a ser parte de los aspectos más significativos de lo que estamos viendo, obviamente, ¿no? Para poder comprender, entonces, este funcionamiento bastante singular de lo que se puede estar dando. ¿Ya, chicos? Atención voluntaria y la atención, entonces, involuntaria. Recuerden, voluntaria se le llama así porque es intencional. Claro, ¿no? Porque es consciente. Involuntaria es porque no es intencional, no es consciente, la persona simplemente responde automáticamente frente a un estímulo determinado. Uh-huh. Eso vendría a ser entonces cuando hablamos acerca de la atención por la actitud del sujeto. Uh-huh. Muy bien, chicos, entonces esto es lo que corresponde hacia el ámbito del aspecto propio de psicología. ¿Ya, chicos? Muy bien, jovencitos. Ajá. Aquí les muestro también la parte de su material práctico para que ustedes lo tengan allí, obviamente, también a la mano. Ahí está. Y antes de cerrar, entonces, hasta ahí, alguna pregunta, algún cuestionamiento, tal vez, dentro de lo que hemos ido revisando, ¿sí? Si ha quedado todo claro, entonces no hay ningún problema. Pasamos hacia nuestra siguiente parte, ¿ya? Para cerrar entonces ahí esta parte del ámbito de psicología, para pasar a la parte de filosofía, ¿ya? Bueno, chicos, entonces, hasta ahí. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, ¿listo? Todo claro entonces dentro de lo que hemos ido revisando. Bien, para pasar entonces hacia la parte de filosofía.